Acá sentado, Fernando Iglesias, ¿qué tal? Llegó el malo de la película, el del cuanto peor mejor. ¿Viste que, pero yo no te quería nombrar, pero sí. Ahora, ¿les puedo hacer una pregunta? A ver, Vamos a suponer que usamos el transbordador espacial de Star Trek y traemos acá a un diputado alemán o un diputado sueco a que opine sobre el gobierno. ¿Ustedes qué creen que opinaría? ¿Les parecería? Yo creo que opinaría más o menos lo mismo que opino que yo, que es todo un desastre. Digo, ¿eso es extremo? ¿Son extremistas los suecos y los alemanes? ¿O este gobierno es el extremo de la locura? Pero hay formas y formas. Hay un ala de tu partido que es más dialoguista, más conciliadora. Pero que nos llamen extremistas. La verdad que yo me siento en el centro del sentido común. Si el gobierno hace cosas demenciales, y bueno, yo lo tengo que decir, pero yo no soy el demente, son ellos. ¿Cómo vas a votar vos, Fernando? No, me parece que... ¿Votar qué cosa? El acuerdo. ¿Cuál claro, acuerdo? Todavía no saben, ¿Cuál acuerdo? los detalles. No hay ningún acuerdo. Empecemos por el principio. No hay ningún acuerdo. Se tiraron a la pileta para justificar el pago diciendo que ya tenían todo cerrado, no tienen nada, no tenían cerrado ni linterna. Entonces, me parece que estamos hablando, nos estamos enredando. Acá lo que tienen que definir, y lo dice bien Patricia, lo que tiene que definir qué van a hacer es el gobierno. Y nosotros, yo lamento, yo no creo que nosotros podamos inyectarle racionalidad al gobierno, porque un acuerdo es un primer paso. Después lo tenés que cumplir, tenés que sacar las medidas económicas. Probablemente, según lo que parece, tiene que haber una disminución de subsidios, por lo tanto un aumento de tarifas. ¿Lo va a votar el Frente de Todos o no lo va a votar? ¿Lo vamos a tener que votar nosotros también? Digo, da la cuando el sensación gobierno de que la demencial, estrategia de Máximo es correrse y que esto salga con los votos de la oposición. yo no sé cuál es la estrategia de Máximo. No hemos visto el acuerdo y estamos hablando sobre una nebulosa de humo que es la que tira el Claro, gobierno. pero digamos, eso Primera es lo que cosa. divide aguas. Segunda cosa. Sí. No le voy a esquivar el bulto. Nos hablan de racionalidad. Hay que dar quórum porque no podemos evitar, no podemos permitir caer en default. Primero, el gobierno puede hacer caer en default en cualquier momento al país sin ningún tipo de problema. Es más, nos dejaron el país en default en el 2015. Acuérdense, muchachos, porque se quejan mucho, pero ustedes nos dejaron en default en el año 2015. Segunda cosa, yo, por ejemplo, soy diputado de Capital Federal. Los diputados de Capital Federal, de Juntos por el Cambio, pusimos un compromiso frente a nuestra ciudadanía de no avalar ningún tipo de creación de nuevos impuestos ni de aumento de impuestos. Yo pregunto, si en el plan que nos traen viene un aumento de impuestos, ¿también tenemos que dar quórum? Entonces me parece que eso la no racionalidad... inicialmente. La racionalidad, Pancho, tiene que estar de los dos lados. Y si no se puede pedir racionalidad a la oposición cuando el gobierno es irracional. Ahora, Vamos a ser Fernando... racionales. Y seamos racionales en todo. ¿Es racional el ataque a la justicia? ¿Es racional que hayamos tenido un Consejo de la Magistratura que la Corte Suprema acaba de expedirse, fue anticonstitucional durante tantos años? ¿Es racional, por ejemplo, lo que hicieron con bienes personales? Todo eso es racional. Nosotros tenemos que ser racionales y ellos no. Ahora, Me Fernando, parece que hay pero vos bastante estás para viendo discutir, ¿no? dentro de la coalición de opositora que ya hay posturas, ¿no?, que están adoptando y que están adelantando algunos de los socios de Juntos por el Cambio. Y quería preguntarte justamente, recién veíamos en la placa las declaraciones de Gerardo Morales diciendo hay que dar quórum, y esto no lo dice el oficialismo, digamos, lo dice Gerardo Morales, hay que dar quórum, no podemos dejar caer al país en default, dando un guiño para, digamos, acompañar, ya sea con el voto positivo o la abstención, el acuerdo. ¿A vos te parece que la UCR o Gerardo Morales se apuró un poco en anticipar la postura del radicalismo? Lo mismo expresó Elisa Carrió de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, etcétera. ¿Se adelantaron? ¿Qué te parece la postura que están anticipando ya tus socios? En este momento está reunida la mesa directiva y me parece que, obviamente, están tratando este tema, que es un tema principalísimo. Yo no soy oposición de la oposición, cada cual es responsable de sus palabras. A mí me parece esto, que si nos van a pedir racionalidad, el gobierno también tiene que tener racionalidad. Y que nosotros somos la oposición, por lo tanto, así como nosotros podemos colaborar en el caso de que primero tienen que traer algo, segundo tienen que cerrar un acuerdo del gobierno. Yo no te digo los diputados piqueteros o la diputada de los cartoneros, pero el kirchnerismo
Máximo Kirchner, Cristina Kirchner tienen que estar en el acuerdo, ¿no? Bueno, pero a ver, eso justamente es lo que te quería decir antes. Lo que divide aguas en Juntos por el Cambio es qué hacer, cómo pararse frente a una Cristina Kirchner en silencio y un Máximo Kirchner que se despega y se lava las manos. Frente a esa situación, ¿van a apoyar igual o no? No sabemos cómo es el acuerdo. Yo lo que digo es que me parece prematuro. Si a nosotros nos piden racionalidad, el gobierno la tiene que aportar en muchas cosas. Pero acá, acá estamos hablando de pagar un costo político, que el kirchnerismo no quiere pagar. A mí no me interesa el costo político. A nosotros no nos interesa el costo político. Nos interesa que las cosas sean razonables en todo el país. Por ejemplo, boleta única. Digo, el gobierno estaría dispuesto a votar boleta única, lo está pidiendo toda la Argentina. Es un gasto enorme, permite el fraude. Nos piden racionalidad los muchachos peronistas. ¿Van a ser racionales? ¿Van a aprobar boleta única? ¿Lo van a poner como condición? Sentémonos, charlemos un poco. ¿Eso lo van a poner como condición? Yo no digo nada, yo digo que si nosotros tenemos que ser racionales, el primero que tiene que ser racional es el gobierno. Y el gobierno no está siendo racional en casi nada. Sentémonos, me parece que es razonable que si hay un pedido de racionalidad a la oposición también le haga un pedido de racionalidad al gobierno. Damián, lo que estás viendo hasta ahora, ¿vos crees que Guzmán va a ir al Congreso y va a convencer a Fernando Iglesias o ves una ruptura ahí? Yo no veo que venga nadie al Congreso. Este señor Guzmán no lo hemos visto. Mirá, yo creo que no los convencieron con el presupuesto en diciembre. O sea, bueno, ahí tenés otra cosa, el presupuesto. ¿Ves? A nosotros nos dijeron que irresponsables no nos votaron el presupuesto. Primera observación, si hubiéramos votado ese presupuesto no tenía absolutamente nada que ver con el presupuesto que se necesita ahora, de acuerdo a las pautas filtradas del hipotético acuerdo con el FMI, que no se sabe cuáles son. Tenés razón, Fernando. De hecho, a mí me quedó algo que vos dijiste respecto, por ejemplo, de la presión tributaria, que en definitiva se da en forma indirecta. Porque el propio Congreso que vos formás parte, y yo lo decía antes que vos llegue, en marzo del año pasado dijo que iba a haber un nivel de adecuación, por ejemplo, para los autónomos, que con 72.000 pesos hoy pagan ganancia en nivel de pobreza. Y el propio Congreso, el que vos formás parte, no lo movió. Y hablaste de bienes personales, límite de 6 millones cuando debería ser de 14 millones. Y hablaste del monotributo y vas a ver que los límites están descalzados, que los tuvieron 6 meses parados a los monotributistas. Entonces, no hace falta solamente aumentar los impuestos. Dejá las escalas como estas y vas a tener un aumento del impuesto indirecto con una inflación del 50% que prevé el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Completamente de acuerdo, esas son otras cosas a las que hay que poner racionalidad. Y es un compromiso electoral que hemos tenido nosotros y también diputados de la coalición cívica y del radicalismo, no permitir la suba de impuestos. Ahora, el gobierno está diciendo, yo voy a bajar el déficit, pero no voy a bajar el gasto, es decir, no voy a bajar los egresos. Por lo tanto, voy a subir los ingresos. ¿Cómo voy a subir los ingresos? Con suba de impuestos y ajuste el sector privado. El gobierno dice otra cosa. El gobierno dice, no, esto va a ser por el crecimiento. Sí, muy bien, yo te lo tomo. Muy bien. Saquemos una ley de acá a fin del gobierno por el cual no se suben los impuestos, porque total, el déficit lo va a bajar el crecimiento, no hay problema. Y ahí tendríamos nosotros como diputados la posibilidad de cumplir con las promesas que hicimos, los del PRO, pero también los de la coalición cívica y el radicalismo, y el gobierno de ser consistente. Dicen que el déficit va a bajar por el crecimiento, muy bien. Hagamos un compromiso por ley que no se suben impuestos hasta el fin del gobierno. Para vos seamos razonables todos, ¿no? Fernando, para vos la previsibilidad de crecimiento que está en el acuerdo, y te digo si vas a votar eso, 2,5% crecimiento este año, después vas a un 3,3% y el 2024 Argentina crece a 5,5%. Decime qué sustentabilidad tiene para que Argentina pase ese nivel de crecimiento cuando en los últimos 10 años, con el actual contexto económico, no creció, decreció el país. Ninguna, pero yo te recuerdo que lo que vota el Congreso según la ley, y yo espero que respetemos las leyes, no es el acuerdo, lo que vota es el endeudamiento que permite el acuerdo, ¿no? Son dos cosas distintas. Por lo tanto, el plan económico para cumplir es un problema absolutamente del gobierno. Completamente del gobierno. Y por lo tanto se harán responsables de las medidas y del cumplimiento del acuerdo. Lo único que falta es que nosotros de la oposición después nos tengamos que hacer cargo de las cosas que hace este gobierno, de las formas económicas que ha adoptado este gobierno, del ataque a la clase media, del ataque a los sectores productivos, a los sectores exportadores. Unos minutos, ¿no? ¿Te quedás unos minutos? Me quedo unos minutos.